Bueno, acabo de terminar de leer Miss Bornera 2 y esto es lo que pienso. La verdad es que este lo estoy haciendo sin guión ni nada, ni siquiera me he sentado como a reflexionar tanto al respecto. Voy a incluir historia secreta en este video, pero no voy a hablar tanto de eso. Creo que cuando haga un video del Arcanum, que seguramente sea el próximo que haga, ya ahondaré más en historia secreta. Pero tendré que mencionar algunas cosas de historia secreta. Y esto también incluye al metal perdido, que me lo acabé hace 2 días más o menos. Entonces, ¿qué pienso? Primero que nada, Segunda Era. Hay mucha gente que no le gusta mucho Segunda Era comparado con la primera. A mí me gustó bastante, pero yo entiendo que cuando terminas El Héroe de las Eras y pasas a leer Aleación de Ley es como un bajón en la escala, lo cual tiene sentido porque es una reintroducción al mundo nuevo donde toda la tecnología ha avanzado, donde la sociedad ha avanzado y con nuevos personajes y nuevas cosas. Y tiene sentido que el conflicto de Aliación de Ley sea algo como más local, algo más grounded, por así decirlo. A mí Aliación de Ley me encantó. Es un western en todo el sentido de la palabra. Es todo un spaghetti western con los clichés y toda la cosa. Pero me gustó mucho precisamente porque era muy diferente al resto de libros de Sanderson. Para cuando inicié la edición de Ley, lo que había leído era Miss Bornera 1, El Antris y El Aliento de los Dioses. Y el tema es que esas tres sagas, por así decirlo, se parecen bastante en ambientación. Es el mundo medieval, pues, ustedes me entienden. Sí, cada uno es diferente y tiene sus particularidades, y cada mundo tiene su propio world building y lo que sea. Pero todos eran mundos medievales con ciertas características similares. Entonces cuando pasamos a Aleación de Ley, me gustó mucho que precisamente la ambientación fuese tan distinta. Algo que me gusta de Sanderson es precisamente lo creativo que es a la hora de contar historias. Y el hecho de mezclar el western con la fantasía es algo que me parece creativo e interesante. Entonces Aleación de Ley me encantó. Me pareció como una de estas películas, ¿cómo decirlo? De acción, súper llenas de acción por todos lados y por eso lo disfruté mucho. Los muy épicos momentos en los que lo que Watts hacía se me hacía increíble. O sea, la forma como lucha, la forma como es tan decidido y determinado. Era como estar leyendo a un John Wick del oeste, pero con magia, lo cual me gustó bastante. Solo que más profundo y con más monólogos internos. Y hablando de eso, hablando de los personajes, aquí los protagonistas son tres. Watts, que es el protagonista principal, Watsilium Ladriel, el, el heredero de una casa noble que no le gusta tener que formar parte de políticos y esas cosas, y que además es nacidoble, es mitad terrizano, mitad alomántico, tiene el poder de empujar metales y el poder de alterar su peso. Y Watts me encanta. Precisamente por todos los monólogos internos que tiene y como personaje me parece muy interesante, todos sus dilemas, la forma como, a pesar de que es un tipo de 40 años, es alguien que vive la vida como alguien joven, solo que, sí, no sé. Mm, Me gusta sus dilemas y sus problemas. Me parece que son problemas más maduros que los que veíamos en Era uno. En Era uno yo tuve un problema de empatizar un poco con según qué personajes, como por ejemplo Vin, porque sus conflictos internos eran muy de adolescente hormonada de 16 años, que no está mal, o sea, tiene sentido, ella tenía 16 años, o sea, tampoco es como que me ponga a juzgar horriblemente eso. Pero si hablamos de, por ejemplo, El Pozo de la Ascensión, la parte más tediosa de ese libro fue todo el triángulo amoroso y no sé qué, todas esas cosas que no fue muy bien desarrollado. Y lo que me gustó de Erados y de Watson en particular es que sus conflictos son muchísimo más maduros. Él tiene que lidiar con la responsabilidad de la casa noble que acaba de heredar porque su tío murió y ahora tiene que ser él quien se encarga de la casa. Al igual que su hermana, es básicamente un huérfano que se ha quedado sin familia y ahora tiene que asumir todas las responsabilidades. Solo que bueno, ya es un señor, ya es un hombre de 40 años. Y que
ahora tiene que dejarse de las aventuras que pueda ir de joven en los áridos como vigilante para asumir responsabilidades. Entonces sus conflictos me gustan y esa doble ida que vive entre tener que ser el heredero de su casa y ser un vigilante de la ley. Luego tenemos a Wayne, que es un personaje que me gustó mucho, es muy gracioso y muy divertido. Y también es otro nacido doble que puede quemar un nuevo metal, el Vendaleo, que permite crear burbujas de velocidad. Que cuando estás dentro de la burbuja, el tiempo adentro de ella pasa muchísimo más rápido. Entonces, bueno, sí, él puede moverse a gran velocidad dentro de la burbuja y tal vez. Es como Flash o como Quicksilver, no sé, pero solamente dentro de la burbuja. Y tiene el poder ferroquímico del oro, que es el de almacenar salud, por lo que puede curarse. Wayne me encanta, es muy divertido, es 10 años menor que Watts, más o menos, tiene 30 y algo, pero es un personaje que me encanta, es muy divertido, siempre con un comentario y un chiste o alguna estupidez, con un modo único de ver el mundo. De hecho, cada vez que el libro pasa a narrarse a través de sus ojos, me encanta cómo se muestra cómo es que él ve el mundo, cómo él ve las cosas. Él es alguien que es raro, está medio loco, pero es muy divertido. Constantemente sus chistes, la forma como baja la tensión siempre diciendo alguna estupidez es algo que me gustó mucho de Wayne. Y además, aún así, a pesar de eso, el personaje tiene cierta profundidad, ya que él era un ladrón y Watts acabó dándole una segunda oportunidad, ya que le iban a colgar, pero Watts abogó por él y lo convirtió en su ayudante. Básicamente lo convirtió en el Robin de Swatman. Y, y Wayne está profundamente arrepentido de toda la vida porque él asesinó a un hombre, a un padre de familia, intentando robarle la billetera. Lo asesinó por accidente. Y es algo que lo marca de por vida y que lo sigue marcando en los siguientes libros. En el primer libro solamente lo mencionan un poquito de pasada cuando están revisando un almacén que Wayne le menciona a Marasi el tema del hombre que mató y cómo se arrepiente de eso, pero eso se queda ahí en el primer libro. Sin la otra protagonista es Marasi, que me encanta. Honestamente creo que tal vez de los tres es un poco la más débil, no solamente en fuerza, porque sí, literalmente es la más débil, pero también como la que tiene como menos carisma, menos foco. Pero creo que a medida que avanzan los libros, mejora y tiene más foco. Ahora sí me encanta, sobre todo al inicio me gustaba mucho que era una friki de la criminología. Era medio fangirl de Watts y de Wayne, sobre todo de Watts, porque había leído sus historias como vigilante en los áridos. Y me gustaba como esa dinámica entre ellos. De hecho, parecía que iba a haber como una especie de relación entre ellos, lo cual fue tremendo bait por parte de Sanderson, pero me parece que quedó muy bien. El cómo Sanderson desarrolla su no relación. Lo que es curioso, porque en general la gente critica mucho a Sanderson por cómo hace las relaciones y sobre todo las románticas, pero aquí creo que está en general bien. Aunque bueno, eso es para los siguientes libros. El punto es que en el primer libro, pues Watts y Wayne tienen que investigar una, un grupo de ladrones que están robándose un montón de cargamentos de alguna forma desconocida. Y eso los guía a una loca conspiración en la que está metido otro vigilante de la ley llamado Miles Cien Vidas, que es un nacidoble de doble oro, o sea que puede regenerarse como el Lord Legislador y es básicamente casi que inmortal. Así, olvidé mencionar que el poder aromántico de Marasi es crear burbujas de velocidad, pero a la inversa, que hacen que para ella el tiempo pase más lento. Entonces dentro de la burbuja el tiempo pasa más lento y fuera de ella va súper rápido. Entonces mientras ella esté ahí pueden pasar 2 horas y ella va a sentirlo como 5 minutos. Bueno ya, entonces sí. Los desvanecedores, el grupo este de criminales que están robándose los trenes, además están secuestrando a mujeres alománticas por alguna razón. Y todo esto
Y a Watts se viene a descubrir una conspiración con un grupo llamado El Grupo, curiosamente, el nombre más original que ya he visto, que al parecer está intentando dominar la ciudad de algún modo, y que parece que están de algún modo ligados a una especie de deidad llamada Trell. El final del libro me encanta y me encanta cómo termina, es súper épico el tiroteo final, cuando Watts se mete dentro del tren y se mete dentro de la caja fuerte impenetrable para que se roben el tren con él dentro, es increíble. Y cómo llega a la base y cómo saca todo de sí para destruirlo todo, es increíble. Del primer libro eso me encanta, además de que se puede ver cómo avanzó el mundo y la sociedad y hay un montón de detalles y referencias a cada uno. Lo cual para mí es un punto bueno porque ver cómo la historia que conocemos de Era 1 se ha convertido en leyenda para la gente de Era 2 y cómo son hechos históricos que todo el mundo tiene en cuenta, que son como de conocimiento público, es algo que me gusta. Y ver cómo se desarrolla la historia y cómo se desarrollan las religiones. De hecho, la religión del superviviente continúa y surgió una nueva religión llamada el Camino, que es la gente que adora a Armonía, o sea, a Saced, el héroe de las eras. Y es curioso ese choque entre religiones, ese tipo, aunque eso se desarrolla más en los siguientes libros, pero me gusta mucho cómo Sanderson desarrolla el avance de su mundo y cómo se ve en el mundo, en los lugares, por ejemplo, Armonía. Saced creó la cuenca de Elendel, un sitio súper fructífero donde todo el mundo pudiera vivir bien con todos los recursos necesarios. Y se funda la ciudad de Elendel, obviamente en honor a Elen. Mm, y me encanta cómo se desarrolla el hecho de que, a pesar de que las eras han avanzado, la magia sigue presente. De hecho, es curioso, ahora ya no hay nacidos de la bruma, solamente quedan brumosos de un solo metal, o ferrins, que es como se le dice a los ferroquimistas de un solo metal. Pero por alguna razón ya no hay nacidos de la bruma ni ferroquimistas completos, lo cual es raro, porque de hecho no se da como una explicación a eso en los libros, pero bueno. Creo que está bueno un poco nerfear a los personajes para más adelante volver a chetarlos, que es lo que se irá pasando a medida que avance la historia. Pero me gusta cómo se desarrolla este tema. Bueno, igual al final del libro, Watts vence a Miles 100 vidas junto con Marasi, porque Marasi lo mete dentro de una burbuja de velocidad para que un montón de, ¿cómo se llama esto? De policías lleguen, o sea, Wayne tenga tiempo de llamar a la policía para que los atrapen a todos. Y la pelea final es bastante épica y bastante buena y es Watts partiéndose la cara contra Miles, a pesar de que Miles es básicamente inmortal, lo cual me gusta bastante. Y el final, cuando ejecutan a Miles, es bastante intrigante precisamente porque deja un cliffhanger para lo que sigue, en el que él menciona a Trell y menciona que él se arrepentirán básicamente, que se vienen cosas peores, que era cierto. Y bueno, también otra cosa que me gusta mucho al final es luego que Marasi se encuentra con Marsh quien sigue vivo, el último inquisidor que sigue vivo, quien le entrega de parte de Armonía, de parte de Saced, un libro que viene que fue escrito por Fantasma, el Lord nacido de la bruma, el último nacido de la bruma. Y el libro explica todo sobre la hemalurgia, todo lo que descubrieron, todo lo que Fantasma descubrió mientras investigó, mientras dirigía el nuevo reino, el nuevo Elendel. Y también lo último que se nos enseña es a Watts, que se enfrenta con su tío Edward, porque sucede que no había muerto, sino que se había hecho pasar por muerto, porque en realidad era un miembro del grupo y se había llevado todo el dinero de su casa noble. Por eso los había dejado arruinados y por eso Watts tenía que encargarse de la casa para no caer en la quiebra. Me encanta cómo se desarrolla el tema de Edward y de Watts y esa rivalidad que comparten. De hecho, ese encuentro que tienen en el tren, porque Watts pudo deducir que su tío era quien está detrás de todo, tiene un encuentro en un tren en el que él básicamente le dice que lo va a atrapar de igual que, pero Edward dice que no puede hacerlo porque está en un tren lleno
de sus asesinos a sueldo. Pero me encanta cómo se desarrolla eso en el primer libro, es súper intrigante y deja todo el hype para el siguiente libro. Como dije, es como una película. Bueno, el siguiente libro, Sombras de Identidad, creo que es de Erados el que menos me gustó, pero sigue siendo un libro bastante bueno. El problema es que dentro del propio libro no pasa mucho, porque en el primer libro se nos desarrolla todo esto del grupo y tal, y de Edward y de esta gente que está secuestrando a los mártires. De hecho, secuestran a la prometida de Watts, Sterys, que es la hermanastra de Marasi, bueno, la media hermana de Marasi, que sí, tuvieron que arreglar un matrimonio para que Watts consiguiera dinero de la casa noble de ella, porque si no iban a caer en quiebra y básicamente toda la gente que trabaja para la casa la harían hubiera ido a la calle. Y después de que Watts la salvara, Sterys empezó como a desarrollar verdaderos sentimientos por él, no simplemente querer tener un matrimonio arreglado. De hecho, con Sterys es curioso, porque Sterys tiene la peor introducción posible, deja la peor primera impresión posible, al parecer una mujer fría, que es una desgraciada, que su matrimonio con Watts lo va a dejar en la mierda básicamente. Y todo es como súper engañoso, porque al final en realidad Sterys no es lo que parece, es mucho mejor. Bueno, en Sombras de Identidad pasa un año, Marasi se convierte en parte del cuerpo de policía de Lendl. Watts y Wayne siguen investigando el grupo. Y sucede que de la nada aparece una cándara llamada Sangradora que está causando disturbios en la ciudad y que básicamente quiere causar el caos para que se cause una revolución por alguna razón. Entonces Armonía, Saced, se comunica con Watts a través de un pendiente malúrgico que los seguidores del camino utilizan para rezar. Y básicamente le encomienda detener a Sangradora porque es un peligro. Aquí Watts en parte mucho de lo que pasa, Watts conoce a los Kandra, conoce a Tenzin, ve a la tierra de los Kandra, descubre muchas cosas y encima hay un clima político súper tenso en el Endel porque el gobernador es acusado de corrupto, pues el pueblo piensa que es corrupto y al final resulta que sí lo era. Y además todo el pueblo está enojado por las pésimas condiciones laborales y los bajos salarios y hay unas condiciones precarias por toda la ciudad, lo que aumenta el caos, las protestas, los disturbios, más conflictos religiosos, más un montón de cosas que Sangradora está causando al asesinar gente y procurar todo el caos. Y es muy interesante cómo se desarrolla ese conflicto político dentro de la ciudad. Algo que no mencioné es que Watts, cuando vivía en Los Arios, tenía una esposa llamada Leslie que murió por una bala que él mismo disparó. El tema es que en este libro descubrimos que en realidad Leslie no había muerto, sino que era una Kandra. Una Kandra que precisamente es Sangradora. Y al final del libro Watts la derrota y ella decide suicidarse en sus brazos antes de volver a caer en el dominio de Armonía. Porque Armonía, o sea, Saced, la envió a ella para proteger a Watts en los áridos y sacarlo enamorando. Y Watts de algún modo fue manipulado toda su vida para se llevaba el Lendel y para que sirviera como la espada de Armonía básicamente, como su agente en la tierra. Entonces eso deja dolido a Watts el hecho de haber tenido que matar otra vez a su ex esposa y que ella muriese en sus brazos. El final de Sombras de Identidad es demoledor. Como dije, lo que no me gusta de este libro es que se desconecta mucho de la trama del grupo y tal. Al final acaba mencionando que Sangrador había podido escapar del dominio de Armonía porque se sacó un clavo y en su lugar se puso un único clavo de un metal desconocido, porque es el metal de otro dios, de Trell. Y eso ya lo vuelve a relacionar un poco con el tema de Trell del libro anterior, pero se queda ahí, en simplemente ir planteando cositas para más adelante. Ya para el siguiente libro, Brazales de Duelo, ese sí es bastante más relacionado al toca mencionar una cosa. Sombras de Identidad no es tan western, es más detectives. Es más un thriller de detectives que un western. Y tiene un poco menos de acción, o sea, aún tiene mucha acción. Pero es más de investigación y de Watts y Wayne y Marasi descubriendo quién es Sangradora y qué es lo que está haciendo y por qué lo hace. Ya para Abrazarles de Duelo,
Pasamos de Sherlock Holmes a Indiana Jones, básicamente. Bueno, en Brazales de Duelo, Watts está enojado con la armonía. Ha pasado meses llorando y de hecho Asterix lo ha reconfortado en todo ese tiempo, razón por la cual Watts empieza a desarrollar sentimientos por su prometida. Y bueno, Watts ya está superando su pérdida otra vez, pero sigue enojado con Dios porque, bueno, lo ha manipulado toda su vida. Pero bueno, Watts es encomendado para otra misión, junto con Maras y con Wayne, obviamente, y esta se llama Asterix también, para recuperar los brazaletes de duelo, que se supone que son los brazaletes, las mentes de metal del Lord Legislador, que al parecer tienen la habilidad de conferir los poderes del Lord Legislador a quien los use. Por un tema un poco complicado de explicar, pero es que eh, hay un tipo de ferroquimista, porque en esta era se descubren más metales alomáticos y ferroquímicos, se completan los 16 básicos y con sus habilidades y todo. Incluso muchos no los muestran, pero te los mencionan en los Ars Arcanum al final del libro, cuáles son y qué hacen. Pero hay unos que permiten almacenar investidura, que investidura es la magia en el Cosmere, y que permiten almacenar conexión, que es como lo que es tu identidad. Pues, no, que permiten almacenar identidad, perdón, que es básicamente pues lo que te hace a ti. Entonces, si estás almacenando identidad en una mente de metal, eres como un ser sin identidad. Y si llenas otra mente de metal con cualquier otra cosa, pues cualquiera puede usarla, cualquiera que pueda usar esa habilidad. El tema es que si almacenas investidura en una mente de metal, puedes almacenar la habilidad de usar cierta habilidad alomántica o ferroquímica. Entonces, básicamente, un nacido de la bruma completo y un ferroquimista completo podría almacenar todos sus poderes dentro de una mente de metal para que alguien las use. Entonces esos son los brazaletes de duelo. Se supone que son los brazaletes, las mentes de metal de los legisladores. Y un Kandra se supone que las encontró. Son un artefacto milenario que lleva perdidos siglos. Watts, Wayne, Marasi y Asterix van de viaje a una ciudad lejana que es Nova Seran, que si recuerdan en primera era el convento de Nova Seran es el convento de Seran, perdón, es el sitio al que Saced y Marsh van en el segundo libro al inicio. O sea que si en Nova Seran ahí se ve como más sitios que hacen referencia a cosas anteriores. El punto es que en Nueva Seran se está cuajando una conspiración, el grupo al parecer está involucrado y tal. Y ahí fue donde por última vez se vio el Kandra que encontró los brazaletes de duelo antes de volverse loco porque le sacaron uno de sus clavos hemalúrgicos, lo cual lo desestabiliza mentalmente. El punto es que pasan muchas cosas, pero en general, una de las cosas muy importantes que pasa es que sale Hoyt, que Hoyt aparece en los otros libros también, pero no hace como nada importante. Pero en Brazales de Duelo, Hoyt aparece como un vago cuando Watts y Asterix iban a ir a una fiesta a investigar algo y le entrega a Watts una moneda que es muy importante para más adelante. El tema es que por cosas que pasan, Watts acaba encontrando que el grupo está preparando algo en algún sitio. O sea, fuera de la ciudad están como teniendo una especie de excavación o algo así, unas obras muy importantes, entonces van a investigar allá y se encuentran con que el grupo está investigando una especie de barco enorme que cayó de algún modo a pesar de que no está ni cerca del mar. Dentro del barco lo que se encuentran es que está tripulado por un montón de gente que provenía del continente del sur, gente que ni siquiera habla el idioma que se habla en la cuenca de Lender, y que al final ese barco no era un barco, era una especie de nave voladora creada con el poder de la romancita y tal. Aquí vemos como el super salto tecnológico, y algo que Saced mencionaba en el libro anterior y en este es que la gente de la cuenca no ha querido avanzar tecnológicamente, no se han esforzado, que hay mucha tecnología que debería estar a su alcance para esta altura y que aún no la consiguen. Y entre eso están los artefactos voladores. El tema es que, sí, al final, pues los protagonistas salvan a esta gente del barco. Bueno, salvan a uno de ellos.
que los ayude y los guíe hacia donde está el templo, donde están los brazales de duelo. Y lo que hacen es que las naves vuelan usando como combustible un metal llamado Metal, que es importante para más adelante. El tema es que llegan hasta el templo y donde, bueno, sí, Watts en el barco se encuentra con su hermana Telsin, la cual estaba secuestrada por el grupo y se la lleva. Pero llegan hasta el sitio donde están los brazales y el grupo los sigue y tiene una confrontación ahí. Entonces Watts se enfrenta a su tío Edward, pero ahí descubre que su hermana en realidad lo estaba manipulando y que ella de hecho fue la que metió a Edward en el grupo y que tiene más rango que él, o sea que lo traiciona. Al final, bueno, tiene una confrontación ahí en la que Watts muere, literalmente se muere y se encuentra con Armonía, con Saced en el plano cognitivo. En el plano cognitivo, Saced le habla pues básicamente más o menos se reconcilian y le dice a Watts que debe dejar de odiarse por ser un vigilante de la ley, porque eso es lo que es él. Y bueno, finalmente Watts acepta como volver a la vida, ya que Marasi encuentra los brazales de duelo y se los entrega a Watts. O sea, ya tiene los poderes de un nacido de la bruma y ferroconista completo por un momento, pero luego se los entrega a Watts para que se cure y deja que él sea quien derrote a Edward y básicamente se encargue de todo. Que de hecho también Edward y su hermana Telsin se metieron clavos hemalúrgicos para obtener poderes, pero Watts los derrota. Y bueno, y Wayne, a lo largo del libro se nos menciona que él no utiliza armas de fuego por el tema de que mató a un hombre con una y entonces no le gusta usarlos. Y Wayne se desarrolla a lo largo de los libros con el tema de que en el segundo libro se nos muestra cómo él le va a pagar la pensión a la hija del tipo que mató. Siempre, cada mes va a pagarle en persona y recibe odio por parte de ella. Y él lo recibe porque él mismo se odia por lo que hizo y no ha podido superarlo. Y en Brazales de Duelo se ve como Wayne por fin vuelve a portar un arma, esta vez para matar a tiros a Telsin porque ella casi que mató a Watts. Pero al final no la mató, porque ella se metió el poder de curarse. Pero bueno, Wayne tiene ese desarrollo a lo largo de la historia. Incluso cuando ve el cadáver de Watts le dice que literalmente él no va a ser capaz de vivir sin él, que él no sabe cómo vivir sin Watts, quien es el que le dio una nueva vida, le permitió reunirse, quien básicamente le ha permitido vivir. Entonces sí. Bueno, al final, pues sí, Watts los derrota a todos, pero Telsin se escapa y Watts lleva a Edward a la cárcel para que lo interroguen. Sin embargo, unos miembros del grupo extraños vienen a decirle a Edward que ya sus servicios no son requeridos y que van a eliminar a toda la vida en Scadrial, básicamente, y se inmolan con él, diciéndoles que les podrá servir en otro reino. Lo cual me hace pensar que probablemente Edward no está muerto o que lo convirtieron en una sombra cognitiva. Eso fue, bueno, intenso. Ese libro fue bastante intenso. También el libro termina, lo último que sucede es que, bueno, la gente esta del sur tenía unos medallones que te permitían utilizar ciertos poderes arománticos o ferroquímicos. Por ejemplo, los utilizaban para ir en sus naves al reducir su peso para que las naves pesaran poco y pudieran transportarlos. Y también tenían medallones que les permitían usar calor o que les permitía usar conexión para hablar el idioma del sitio en el que estuvieran, al generar conexión instantánea con el ambiente en el que estuvieran. El tema es que la moneda que Hoyt le entregó a Watts, que dije que sería importante, era un medallón de este tipo y contenía un recuerdo. Era de cobre y contenía un recuerdo de el superviviente de Hats, de Kelsier, quien es el que le enseñó a la gente del sur todo esto y toda esa información, ya que esta gente del sur, cuando Armonía rehizo el mundo, en el sur la temperatura era normal porque el planeta se había acercado
era de una temperatura media, pero cuando volvió a su órbita original se congeló y se volvió un polo, como debería ser. Y la gente del sur se estaba muriendo de frío. Así que Kelsier al parecer fue quien los ayudó. Básicamente en el recuerdo se ve a Kelsier entregándoles los medallón, diciéndoles que sobrevivan, básicamente. Y es bastante intenso. En este punto, ya en Era 2, sobre todo en Sombras de Identidad, se habían dado unas pistas de lo que había sucedido con Kersil. Básicamente hay un diálogo de Marasi en el que básicamente spoilean toda historia secreta, solamente que es un diálogo que puede pasar muy desapercibido. Pero se deja claro como que lo que sucedió en Historia Secreta la gente también lo conoce y también es de conocimiento público porque Saced Armonía lo escribió todo en las palabras de instauración en básicamente sus textos sagrados, los que le dejó a Fantasma al final de El héroe de las eras. Aquí fue cuando yo decidí leerme ya Historia Secreta. De hecho me leí todo el Arcano Ilimitado, incluido Arena Blanca. Todo eso, excepto Accente del Filo, que aún no lo leo, pero en ese momento decidí leérmelo todo. Historia Secreta es muy interesante, la verdad. A ver, Historia Secreta es básicamente la historia de Kelsier después de morir. Que la gente que tiene poderes, cuando se muere, pues entra al plano cognitivo. Todo el mundo entra al plano cognitivo, pero los que tienen poderes se quedan un momento más. Y Kelsier lo que hizo fue básicamente resistirse a morir. Él se encuentra con conservación en el plano cognitivo y tal. Y al final, por cosas de vida, él consigue que su alma se quede. Y él mismo influye en un montón de acontecimientos de El héroe de las eras. Y de hecho hay un montón de pistas de que él seguía por ahí como un alma haciendo cosas. Y de hecho su intervención fue crucial para que al final Vin pudiera vencer a Ruin. Entonces sí, Kelsier sigue vivo, entre comillas, pues es una especie de fantasma en el plano cognitivo, pero ahí está. Y en Brazales de Duelo lo que se ve es que al parecer él logró recuperar su cuerpo, porque al final de Historia Secreta él se comunica con Fantasma y él mismo es quien le dice que estudie la hemalurgia para ver si de algún modo puede devolverle su cuerpo primero y segundo para ver si tal vez puede encontrar la forma de convertir a Fantasma en inmortal como Ferruginia. No se sabe si Fantasma sigue vivo. No se menciona en ningún momento, tampoco se menciona que muera. Me imagino que la mayoría de la gente asume que murió, pero no se deja claro, es algo que está inconcluso. Fantasma podría seguir vivo, pero no sale. Bueno, el punto es que ya para el Metal Perdido, que es el último libro de Era 2, aquí sí es indispensable haberte leído Historia Secreta porque Kelsier aparece. Spoiler, Kelsier no hace nada importante. Ok. El Metal Perdido transcurre 6 años después de Brazales de Duelo. Watts y Steres ya se casaron, tuvieron 2 hijos y Watts es senador de Elendel y básicamente está intentando evitar que se cree una guerra civil en la cuenca, ya que ya en Brazales de Duelo se nos había planteado que había un enorme descontento entre la forma como Elendel administraba la política de toda la cuenca de forma centralizada y no le permitía a las demás ciudades gobernarse a sí mismas. Y que por ejemplo decían que todos los trenes tenían que pasar por el Endel, que todas las mercancías tenían que pasar por ahí, tenían que pagar impuestos muy altos y tal, lo que genera descontento. Me gusta mucho cómo se desarrolla ese conflicto político y Watts básicamente está trabajando para que no se suceda una guerra civil. Y mientras tanto, la hermana de Watts está causando problemas. El grupo básicamente lo que quiere es causar una guerra en nombre de Trell, obviamente. El tema es este. Bueno, Wayne y Marasi descubren un almacén donde había armas que estaban siendo enviadas afuera de Lendel hacia una ciudad llamada Billing. Entonces descubren que allí es donde debe estar Telsi en el grupo y donde debe estar su base, así que van a investigar. Y el propio Watts en un inicio no estaba seguro de querer ir, ya que ya se había retirado de vigilante y estaba viviendo la vida de familia como político. Pero le toca ir una última vez porque descubre que con el Trellium, que es el metal de Trell, y con el Armonio, o el Et Metal, que es el metal de armonía, se puede cargar una bomba
que es básicamente una bomba nuclear. Básicamente es una explosión tan poderosa que con un pequeño unos fragmentos pequeños, unas gotas de nada, Watts voló todo su laboratorio, todo su sótano y lo destruyó, ya que Watts estudia metalurgia. Y bueno, sí, lo destruyó por completo. Watts deduce que obviamente el grupo ya tiene que tener conocimiento de que eso se puede hacer, por lo que van a Vilming a buscarlos. En este libro pasan muchas cosas. Este es el libro que tiene más referencias a otros libros del Cosmere, porque está lleno de saltamundos y tal en este libro. Un grupo conocido como los Sangre Espectral, que liderado por Kelsier, que justamente también es mencionado en otros libros, que también está lleno de saltamundos. Ese grupo pues quieren ayudar a detener todo el tema de la bomba que va a ser enviada a Elendel para destruirla. Y se nos explica que Trell es autonomía, o sea, otro dios, otra Esquirla, que además es el dios de Arena Blanca, del mundo de Arena Blanca, de Taldain. Que honestamente, esto no es un spoiler porque en Arena Blanca no hay como ninguna referencia a Trell. Pues o sea, no hay ninguna referencia directa. No influye mucho en la historia de Arena Blanca, pues simplemente es como bueno saberlo. Pero sí, al parecer autonomía lo que quiere es dominar Scadrial, básicamente. Y quiere que la gente se valga por sí misma y tienen que demostrar su valor. Entonces Telsin tiene que demostrar su valor para que ellos no erradiquen toda la vida en Scadrial, sino que la permiten a ella gobernarla como un avatar de autonomía, porque ya al parecer utiliza avatares para influenciar a otros planetas del Cosmere. Y por eso es que hay tantos saltamundos que quieren evitar esto, ya que al parecer hay problemas interplanetarios pues involucrados, la verdad. Bueno, al final la historia se va desarrollando. Marasi se une con los Sangre Espectral porque ellos quieren reclutarla y la ayudan en este caso. Y por ejemplo, salen varios saltamundos ahí, salen varios personajes de otras sagas y de otros libros, que ya los mencionaré cuando hable de eso. De hecho, en el video del arcano mencionaremos a una. Pero hay alguien del mundo del Antris, de Cell, una falsificadora. Hay otro tipo que en realidad no estoy seguro de dónde es. Creo que es no estoy seguro si es de Roshar, puede que lo sea, pero tampoco lo sé porque solamente he leído el primer libro del Archivo de las Tormentas. No sé si es de ese libro o de algún otro, o de Taldain, que también tiene un poder raro, parecido al de la gente a los maestros de Arena Blanca. Eso sí no estoy seguro, tal vez debería consultarlo. Bueno, sí, el punto es que salen muchas referencias a otras cosas del Cosmere, a otros libros, mencionan mucho otros planetas. De hecho, Melan, que es una Kandra que se hizo novia de Wayne y que ha aparecido ahí, tuvo gran influencia en los libros 2 y 3, se va a Roshar. Bueno, a Roshar no, se va a... Es curioso, pues no sé, la mandan lejos, o sea, Armonía la manda en una misión fuera del planeta. Y bueno, al final la historia continúa, tal. Y Watts y Wayne y Marasi van a detenerlo el tema de la bomba. Marasi al final acaba evitando que el ejército de Trell venga a conquistarlos, cerrando el portal a través de una perpendicularidad que es como otro pozo de la ascensión, algo así. Agotando su poder y quemándolo todo, tal y como hizo Elend para quemar todo el cuerpo de Ruina. Al final del Héroe de las Eras, ella quema todo el poder de ese pozo y con eso evita que el ejército venga. Y encima libera a un montón de civiles, que la gente que fue secuestrada en la aliación de ley y que eran alománticos porque estaban intentando crear un ejército de alománticos, es liberada. Y toda esa gente se le dijo por 7 años que el fin del mundo había llegado y que solamente ellos habían sobrevivido y que era una comunidad ahí sobreviviendo al fin del mundo porque los montes de ceniza habían vuelto y tal. Y Marasi los libera.
Y mientras tanto, pues Watts y Wayne se enfrentan a Telsin y tienen una pelea bastante épica subiendo por una torre para evitar que lancen el misil con la bomba hacia el Ender. Pero al final se dan cuenta de que ese misil no funciona porque nunca fueron capaces de construirlo. Pero Telsin mandó un barco con la bomba hacia el Ender. Y la bomba es tan poderosa que da igual si destruyen el barco mientras está en el mar, porque la explosión igualmente destruiría la ciudad. Watts y Wayne llegan hasta el barco utilizando clavos hemalúrgicos para poder empujarse con Duralumina hasta allá. Y sucede que Armonía le mandó a Watson un vial de metal especial, porque cuando él creó la explosión de Harmonium con Trellium, acabó logrando separar los metales y dejando un poco de residuo del Eracium y de Atium. Y el Eracium, como recuerdan, es el metal que Ellen se comió en el Pozo de la Ascensión y que si te lo comes te convierte en un ácido de la bruma. Armonía prefería no contarle sobre esto específicamente porque él sigue en sí mismo en no querer intervenir. No de más al menos, aunque aquí le encomienda a Watts específicamente: mira, necesito que hagas esto porque si no el mundo se va a acabar. Y bueno, al final, cuando llegan al barco, la única forma de desactivar la bomba es detonándola, pero no detonándola del modo que están haciendo con el Trellium, sino de detonar el lead metal, porque cuando el lead metal entra en contacto con el agua, se estalla. Así que el lead metal, o armonium, como lo quieran llamar, pues tenía que ser mojado en agua, pero la única forma de hacerlo era que se hiciera de forma simultánea dentro de una burbuja de velocidad, porque si una de las bombas se desactivaba, las otras dos iban a explotar. Entonces Wayne, quien también se volvió nacido de la bruma por tomarse un poco de ese vial de metales, manda a Watts lejos y él mismo detiene la bomba y se inmola con ella y muere, convirtiéndose en el héroe de esta historia. Y a lo largo de todo el libro se desarrolla mucho el tema de cómo Wayne se siente súper indigno sobre cómo siente que el verdadero héroe de todo esto es Watts y siempre ha sido Watts, y que él no se merece nada por lo malo que hizo en el pasado y se aborrece a sí mismo y está deprimido en la mayoría del libro. A pesar de que mantenga su actitud jovial, tirando chistes y tal, internamente está sufriendo mucho. Pero al final él mismo acepta su destino y se reconoce a sí mismo como un héroe y se sacrifica por todos. Y la verdad es que esta muerte sí me dolió bastante, sobre todo por cómo todos lloran la muerte de Wayne. Wayne es un personaje que a lo largo de todos los libros siempre se fue desarrollando este tema de todo su remordimiento y de cómo él intentaba alcanzar la redención. Pero algo muy bonito que se menciona en este libro es que él no necesita que lo perdonen, él no necesita esa redención, porque el hombre que asesinó a ese padre inocente, ya no es él ya no es esa persona. Y por lo tanto él ya no necesita el perdón ni de la hija del tipo que asesinó ni de nadie, porque él ya no es esa persona. Es un bonito mensaje sobre la redención, sobre cómo se puede mejorar y sobre cómo el hecho de que Wayne recibiera una segunda oportunidad a pesar de la cosa horrible que hizo fue básicamente lo que salvó al mundo. Es bastante bonito el final del Metal Perdido. Así, al final, como sabemos, pues bueno, que al ser pinche inútil no hizo nada más que decir: no, voy a llegar tarde, y no llegar al final. Y luego quejarse al final. En los epílogos está ahí con Saced diciéndole: hombre, tú ya no puedes proteger el mundo, algo te pasa, o sea, eso de no intervenir te está viniendo mal, tienes un problema. Y sí. Y bueno, sucede que se supone que las esquirlas son como consumidas por la intención de su esquirla. Y la esquirla de armonía es ruina y conservación. Son dos opuestos. Entonces es como que se cancelan entre sí. Entonces se hace cada vez más, es menos capaz de intervenir hasta que la intención de su esquirla lo consuma por completo y ya básicamente no haga nada. O eso es por lo menos a lo que parece apuntar la historia. También otra cosa que nos dejan en plan cliffhanger es que los versales de duelo habían sido dejados a los Kandra para evitar que hubiera una guerra entre el continente del sur y el norte, porque los Malwish, que son la gente del sur, decían que no, que es que
les pertenecía a ellos, que era su reliquia y que se lo habían robado. Y lo que hacen es dejárselo a los Kandra para evitar una guerra y tal. Pero sucede que los brazales fueron vaciados, que ya no tenían poder. Y no dejan claro cómo sucedió esto, pero al parecer los Malwish están involucrados en esto. Y para poder tener como su excusa para que les devuelvan los brazales, pues hicieron eso. Es algo que se queda ahí en el aire. Y la verdad es que tengo la idea de que para Era 3 los personajes de Era 2 que quedaron vivos van a seguir vivos y van a seguir apareciendo. Ya no serán los protagonistas, pero estoy seguro de que van a seguir por ahí. Al menos algunos. Porque todo está el tema de los Malwish y de los conflictos entre el sur y el norte. Parece que dan para desarrollarse más. Y al final, bueno, Trell, después de lo que pasó, decide que la gente de Scarial se ha ganado como su derecho a vivir por ahora. Así que mata a Telsin y la deja. Y se retira del planeta temporalmente. Pero se deja claro que obviamente va a volver y que todo este tema del Cosmere va más y que cada vez los crossovers van a ser más directos. En este libro ya hubo demasiados crossovers super directos, o sea, había personajes de otros libros y de otras historias. Se menciona, o sea, bueno, está el grupo este que quería reclutar a Marasi, que al final Marasi deja, a pesar de que ella admira mucho a Kelsier y que es básicamente su dios, rechaza unirse a ese grupo porque no quiere mentir y ocultar tantas cosas. Pero sí, al final la historia se queda ahí, en eso. No se nos da como tanta información de este grupo, simplemente se nos dice quiénes son, que Kelsier los dirige, que intentan proteger a Scadrial y que todo lo que hacen es como en pro de protegerse y que no se traicionan entre ellos, que intentan confiar al 100% entre ellos y no se guardan secretos. Lo que es como muy típico de Kelsier, pero es curioso, parece que Kelsier no ha como madurado nada en 300 años, lo que es extraño. Pero bueno, te me pregunto qué estuvo haciendo, porque básicamente en el Metal Perdido no hizo nada. Solamente estar por ahí y dar órdenes, pero al final no sirvió de nada. No sé. Bueno, al final la era 2 me gustó bastante. No sé si más que era uno o menos. Yo creo que era uno me gustó un poco más, pero siento que esta tiene mejores personajes. De hecho, un personaje que me encanta, que no mencioné mucho, fue Steris. Steris está en el espectro autista y es una perfeccionista obsesionada con tenerlo todo bajo control y hace listas y cosas para tener todos los problemas bajo control, para preverse a cada situación, para estar lista para todo, cosa que mucha gente odia, pero la verdad es que la vuelve adorable. Y precisamente a Watts le encanta eso, porque al final ella acaba siendo de mucha ayuda para él. Steris es un tremendo personaje, la verdad, que tiene una introducción súper, ¿cómo decirlo? Que es adrede para que deje una muy mala impresión, al parecer fría y despiadada y desgraciada, diciéndole a Watts que bueno, tendremos que coger tantas veces a la semana y si quieres puedes tener amante o lo que sea, pero será después de que tengamos un hijo y no sé qué. Y como si fuera a tener la relación más fría de la historia, pero al final acaban teniendo una relación muy bonita y que me parece que estuvo bien desarrollada. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Al final, Erebos es muy interesante. Es curioso cómo el Cosmere se abrió aquí, literalmente. El Metal Perdido es un libro que tiene demasiadas referencias a otros libros, o sea, es exagerado. Y me gustó muchísimo. Disfruté mucho Erados, sobre todo por todo el ambiente épico, por la forma tan creativa de desarrollar el mundo de forma nueva. Y también porque los personajes me parece que algunos hasta fueron un poco mejores que los de Era 1, o por lo menos tuvieron un desarrollo más adecuado. Sí es cierto que se nota un poco la improvisación de Sanderson en esta era, cosa que es un punto en contra, porque si originalmente Era 2 no estaba planeada, sino que iba a haber solamente la verdadera Era 2 iba a ser la de tipo años 80 y Aleación de Ley iba a ser simplemente un libro introductorio entre ambas eras. O sea, el típico relato corto como los que hace Sanderson entre los libros del archivo. Pero al final le acabó gustando tanto que decidió hacer toda una era basada en esta época western. A mí personalmente me gusta mucho Era 2.
Y si bien sí es cierto que se nota la improvisación en algunos aspectos, en general está bastante bien y aún hay muchos guiños y muchas cosas planeadas con antelación y muchos giros y cosas buenas que Sanderson sabe hacer muy bien. Que todos sabemos que es el tipo de cosas que él planea desde el inicio y que se le nota que las desarrolla y construye todo para llegar a ese clímax tan épico. Al final, Alexion de Ley, Sombras de Identidad, Berserker de Duelo y El Metal Perdido me parecieron 4 libros muy buenos. También me gustó que fueran cortitos, son mucho más cortos que los de Era Uno, lo que hace que la saga sea mucho menos pesada y se lea de forma más chill, más tranquila. Pero no creo que eso les baje la calidad, siento que es simplemente un estilo distinto y me gusta esa intención de experimentar tanto y ya quiero ver cómo continúa la historia con Era 3, aunque para eso pues falta un tiempo. Pero bueno, hasta entonces ahí vamos. Ya lo próximo que subiré será seguramente un video del Arcanon Ilimitado y Arena Blanca. Cuando me lea Danzante del Filo, que obviamente lo leeré después del segundo del archivo, que es el que estoy leyendo ahorita. Ahorita estoy leyendo Palabras Radiantes. Y cuando termine el archivo, pues le haré su respectivo video, obviamente. Así que hasta entonces, pues en esas quedamos.